Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, estamos con la presencia de los pastores Echeverría de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Es que bueno, les damos la bienvenida, ¿cómo estamos hoy? Muy buenos días, como siempre. Gracias por ese saludo tan afectuoso que siempre nos das. Bendiciones para todo el pueblo que nos está viendo, nos está escuchando. Así que queremos compartir con ustedes hoy la palabra del Señor y que mi esposa puede saludar. Sí, Les bendecimos de una manera muy especial. Los cielos están abiertos y siempre han estado abiertos. Lo que pasa es que cuando nos enredamos en los negocios de la vida, como dice la palabra, no vemos que ahí está la bendición, está allí. Simplemente tenemos que tomarlas y a veces luchamos por lo que no vale la pena, mientras que realmente lo que nos toca es luchar por lo que el Padre ha dicho, a lo que tenemos derecho. Entonces, este es un mes en que el mundo está como revolucionado y yo creo que ya la gente ni sabe lo que celebra. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi mamá nos decía que el niño Dios, que el nacimiento de Jesucristo, y que eso era lo que celebrábamos y que él era el que nos traía los juguetes y toda la cosa. Entonces todo eso como que se ha ido perdiendo. Yo sé que hay muchas oposiciones, de verdad. Sabemos todos, de verdad, que esta no fue la fecha en que nació el Mesías, pero realmente mi opinión es, verdad, que hay unos que celebran, otros que no celebran, pero yo siempre digo, bueno, hay momentos y fechas, ¿verdad? Que en un momento dado todo depende de cómo nosotros las manejemos y que sea válido, que el que celebra verdaderamente sepa y tenga conciencia qué es lo que está celebrando, porque ya yo acá no entendía. Antes la gente decía Feliz Navidad, ahora le dicen Felices Fiestas, y yo digo, ¿cuál es fiesta? ¿Será la fiesta de fin de año? Porque dice Felices Fiestas, y yo sé que yo crecí sabiendo que era Navidad y que lo que celebrábamos era el nacimiento del Mesías, pero ya estamos viviendo en un mundo que la gente no sabe ni qué es lo que está celebrando. Dice, bueno, es el mes de diciembre, es el mes de los regalos, es el mes de la fiesta, y algunos, ¿verdad?, aprovechan este mes y de una u otra manera para unir a la familia, muchos para reconciliarse de los rencores, de los líos que hay, y yo creo que ya sea el motivo por lo que usted lo celebre, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos va revelando, nos va mostrando. Pero si la gente se une, ¿verdad?, en amor, en familia, después de todo lo que ha estado pasando, yo pienso que es válido cuando hay un motivo verdaderamente especial. Y yo creo que cuando la familia se une, cuando la familia puede abrazarse, cuando la familia puede reconciliarse, yo creo que para el Señor eso es lo más importante. Entonces, si este mes es un mes donde las personas, las emociones se ponen muy sensibles y donde las personas quieren hacer cambios, porque también viene el fin de año, en donde las personas de una u otra manera se apartan un poco del afán, porque hay mucho afán en este mes, pero hay un momento en que se detienen a darle gracias al Señor porque todavía están aquí, cuando hay millones de personas que ya no están, y donde la familia puede reconciliarse, puede reunirse a celebrar, a darse un abrazo y olvidarse de las diferencias. Entonces, pues yo lo veo de esa manera, y ojalá pues meditemos qué es lo que estamos celebrando y por qué estamos haciendo lo que hacemos en este tiempo. Bueno, muy ciertas palabras. Bueno, yo quiero comenzar leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del versículo 36 al 40. Es el resumen de la ley. Le preguntan al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que resumen esos dos. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay que dejar establecido que Jesús y los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, eran parte del pacto antiguo. Ellos vivieron bajo la ley, no bajo la gracia, vivieron bajo la ley. Jesús vino en ese tiempo para presentar su evangelio de buenas nuevas, de salvación gratuita.
Y eso trajo conflicto entre él y los maestros de la ley. Estos 4 evangelios fueron separados, ahí partieron en el libro de Malaquías. ¿Por qué? Porque como los judíos proclamaban que Jesús era el rey de los judíos, ellos no podían permitir que hubiesen 2 reyes, ¿verdad? Uno bajo la ley y otro ahora nuevo que está proclamando que es la ley. Menos aún que ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Por eso lo crucificaron. O sea que el Nuevo Testamento entonces debiera comenzar el nuevo en el libro de los Hechos. O sea, no se puede, o al no poderse cumplir con la ley, Jesús pagó con su vida para librarnos de una muerte segura, porque le dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y la ley lo que hacía es que sacaba a la luz lo que estaba malo. Es como cuando usted va por una carretera y hay una ley, dice no exceda de 50 millas, y usted va a 80, el policía la baja, tiene que pagar, menos que se condena, se tenga condolencia con usted, ¿verdad? Él escogió morir para darnos vida. Y el Eterno en su plan de redención para el hombre, al saber que el hombre por medio de la ley no podía justificarse ante él, y usted sabe que envió su padre hecha carne para hacer un regalo de vida a sus hijos. Y todo lo que hizo el Redentor ya se conoce. Pero la pregunta es, ¿entiende el hombre lo que significa un don o regalo? ¿Usted entiende lo que es un regalo? Cuando alguien le regala algo, usted saca su cartera, le da dinero, usted saca la chequera, le dice cuánto es, o sencillamente el regalo se recibe y usted se alegra y usted brinca de emoción. Entonces, ¿por qué te pusiste con esto? No sé qué, pero gracias, ¿verdad? Afectuoso. Cuando usted regala algo, eso no implica que usted va a hacer algo de parte suya, ¿verdad? Solamente recibir. Es un regalo, lo va a recibir. ¿Eh? Es una buena dádiva. No se le puede exigir pago, porque si le exigen pago por algo que sé que es un regalo, pues no sería un regalo, sino que sería una compra-venta. Te estoy dando algo por tanto dinero. Te están vendiendo algo. Y eso ahora está al palo, como decimos vulgarmente. Ese es el pan nuestro de cada día. Todo el mundo está tratando de vender algo para sacar algún provecho. Pero al ser humano le cuesta entender lo que significa la gracia de Dios. El Padre te dice, te estoy regalando la vida. Te la estoy dando, es un regalo de parte mía. Y la gente dice, no va a ser que no tengo que hacer nada más que creerlo. No, yo quiero hacer algo. También quiero de alguna forma pagarte para merecerme ese regalo que tú me estás dando. ¿Sí? Él no te está dando un regalo sencillamente porque tú te lo merezcas. Sencillamente porque nos ama, nos está dando un regalo de vida. Y el hombre insiste en recompensar a Dios, ¿verdad? Al usted creer por medio de la fe y aceptar la vida, ya nadie se la puede quitar. La vida le pertenece, la vida es suya. La vida es completamente suya. Ahora, si usted va por una carretera y no hay ninguna ley que prohíba correr, como aquí hay una carretera aquí por el centro oeste, que dice corra a su propio riesgo. Usted puede coger a 50, a 100, 80, a 150 millas por hora y el guardia no lo va a parar. Pero dice a su propio riesgo. Si usted se mata por ahí, ese es su problema. Por si ponen un letrero que dice allí 80 millas de velocidad, usted lo cogen a 100, pues le van a dar, tiene que pagar, ¿ok? Así que la ley expone el pecado, lo saca a la luz, dice, mira, todo lo que está haciendo el pueblo desordenado hay que ponerle orden. Era para poner orden, para decir, oye, ustedes están pecando, están haciendo cosas que no son agradables al Creador, y el pago de lo que ustedes están haciendo es la muerte. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces Moisés sube al monte, le dan unas leyes para tratar de controlar al pueblo, pero ¿quién cumplía con la ley? ¿Quién podía cumplir con la ley sin fallar en una sola de sus mandamientos? No había nadie. O sea, lo que la ley te estaba diciendo, tienes que cambiar y tienes que esperar. Pero viene el Hijo de Dios, viene la palabra viva a traerle una nueva época para la salvación de la humanidad. Y en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley, dice. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo quiero que escuche con detenimiento esto. La gracia, hay un regalo, la gracia es un regalo, un don. Y la verdad, ¿y cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Es como decir, la ley
no te lleva a ningún lado. ¿Y cuál es esa verdad? La ley te lleva solo a la muerte, esa es la verdad, te lleva a la muerte. Pero hay una gran verdad también. La ley no podía salvar a nadie. Por eso es que el Señor viene, por eso que dice la gracia y la verdad. Ahora la verdad es que solamente la salvación se obtiene por medio del Señor Jesucristo. El regalo de Dios para el hombre es la salvación. Salvación. No tienes que esperar la muerte, segura. Más que la salvación es la redención, porque siempre hablamos de salvación y salvación, la salvación realmente porque fue el término que encontraron los griegos. Exactamente. Y la salvación, como lo hemos explicado, pues si usted no lo ha escuchado en muchos programas, es que Él tiene cuidado de nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida, que Él está presente en la vida de sus hijos. Entonces, que nos salva de un montón de cosas cada día. Hay muchas veces que usted ni siquiera se da cuenta de las circunstancias, de los peligros, de las vicisitudes. Muchas veces no tenemos conciencia de cuántas cosas nos salva el Señor, de cuántas cosas estamos nosotros protegidos, y no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestra familia, y que si no han habido desgracias y no han habido situaciones en nuestras familias, porque ahí está su salvación. Usted puede buscar en griego la palabra salvación y va a ver que dice que es un cuidado que no cesa, es algo continuo, Soteria. a diario. Exacto, que es la palabra soteria en el griego. Y es algo continuo ahí donde está su cuidado frente a toda circunstancia. Con su palabra nos guarda, nos rodea. Entonces la redención que nos vino a redimir de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Nos vino a ser libres de la ley. ¿Por qué? Porque Él dijo, cuando el Mesías declaró, ¿verdad? Que yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Entonces fue muy claro, y quizás el texto no se ha dado para que se entienda de otra manera, y cada cual lo entiende como quiere. Pero el único que podía cumplir la ley era Jesucristo Yeshua. Él era el único que podía cumplirla, y Él la cumplió. Y la cumplió muriendo. O sea que lo que nosotros merecíamos por infringir, ¿verdad?, la ley, era muerte, porque la paga del pecado, dice la palabra muy claramente, era muerte. Era muerte. Lo que usted hacía era ojo por ojo, diente por diente. O sea, era muerte. Que si la mujer adulteraba, la prediaban. O sea, todas esas cosas cuando usted las lee en el antiguo pacto. Pero Jesucristo dijo, yo vine a cumplirla, y la cumplió mientras estuvo en la tierra. Él pagó sus impuestos, él hizo lo que había que hacer. Él subía al templo, ¿verdad? Pero también, si usted se da cuenta, hay muchas cosas que los fariseos querían imponerle al pueblo, porque habían más leyes, ¿verdad?, que fue el hombre añadiendo. Entonces, poniéndole cargas al pueblo, que el pueblo realmente estaba bajo una esclavitud. Y de verdad que aún en esta generación, cuando la persona está bajo el pecado, la persona está como bajo un pacto de muerte, está en esclavitud total. Entonces vino el Mesías, Él cumplió, dijo, Él cumplió. Él la cumplió definitivamente, porque era el único, ¿verdad?, que podía cumplirla, y la pagó a precio de sangre. Fue crucificado y sufrió. Por eso que dice la Escritura que Él llevó todos nuestros dolores, todo nuestro sufrimiento, todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Él lo llevó todo, y llevó principalmente todos nuestros pecados. Entonces es un acto de amor y de gracia, y es un regalo que el hombre no puede no más sino ser agradecido y aceptar ese regalo, y vivir una vida correcta y de obediencia delante del Señor, dándole valor a eso que nos fue entregado. Bueno, usted no tiene que esperar la condenación por no cumplir con la ley, porque Él te dice, confía en mí, ya yo cumplí los requisitos de la ley. Lo que tú no podías hacer, yo lo hice para darte entrada al reino eterno. Pero fíjate que la mayoría de los milagros que Jesús hizo, lo hizo el sábado, el día de sábado. Y decía, yo soy el Señor del sábado. En el sábado no iba a ser, está diciendo, el sábado no tiene potestad sobre mí. Yo tengo potestad sobre el sábado. Y yo hago lo que quiero.
Y sí, en algunas partes él hizo cosas bajo la ley que no les estaba permitido. Por ejemplo, entró a una sinagoga, se sienta en la silla, que siempre la mantenían esa silla vacía, porque estaban esperando que el Mesías viniera a manifestarse. Y ese sábado el Señor entra a la sinagoga, pide el rollo de la ley, abre en Isaías, ¿verdad? Isaías 60, cuando dice que el Señor lo había ungido para ese propósito. Entonces se va y se sienta en la silla que estaba guardada para cuando el Mesías apareciera. Y eso para ellos fue un escándalo. Ellos se pusieron a blasfemar y qué le pasa a este, qué lo está haciendo, no sé qué. Y cuando empezó a hacer los milagros, los días de sábado, y los discípulos recoger gavillas de trigo cuando pasaban por los sembrados, en sábado también, eran hipócritas. Porque él mismo le dijo, ustedes ponen carga sobre la gente que ustedes mismos no pueden llevar. Ustedes no la pueden llevar. Bueno. Entonces, hablando de eso, cuidémonos mucho de ponerle cargas a las personas, porque a veces nosotros como hijos del Eterno, hijos del Señor, a veces cuando nos creemos muy espirituales y muy santos, estamos acusando a la gente y queremos ponerle cargas que el Señor no nos ha puesto. Entonces, no cargue a las personas, que muchas personas están ya tan sumidas en su depresión, en su dolor, en su pecado, ¿verdad? Porque hay personas, ¿verdad?, que están llevando arrastrando el nombre de Dios y que el otro, pero realmente el que hace, el que infringe, ¿verdad?, los principios del reino, simplemente se está condenando y lo que está trayendo es desgracia para sí. No le hace ningún daño al Señor. El Señor es espíritu y cuando Él nos creó y nos escogió, Él sabía de antemano lo que íbamos a hacer. Entonces, Él nos muestra la verdad. Él pone la verdad delante de nosotros y nos muestra lo que no es verdadero. Entonces, también nos dio la libertad de tomar la decisión, ¿verdad?, de hacer el bien o el mal, pero cuando hacemos el mal, simple y llanamente, ese mal va a traer una consecuencia y eso es lo que, esas consecuencias son las que vamos a vivir. Y mientras que usted camina en obediencia, pues entonces usted va a ver la manifestación sobrenatural del Señor, usted va a ver las bendiciones en su vida. Entonces nosotros somos los que decimos, si usted se amarga la vida, si este mes usted quiere estar amargado, usted decide y se amarga. ¿Y a quién daña? Usted se daña a sí mismo, porque cuando usted se amarga, usted está dañando su cuerpo, porque lo que empieza a producir su cuerpo es lo que lo va a enfermar. Entonces, así vemos esto realmente, cuál es nuestra decisión, cómo vemos la vida, si nosotros aceptamos, ¿verdad?, el amor del Señor y empezamos a vivir una vida diferente a la que hemos vivido. Era como cuando se vivía la ley. Entonces, cuando usted vive bajo la esclavitud del pecado, es como si usted no hubiera salido de la esclavitud. Entonces, el Mesías nos redimió. Redimir nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Porque estábamos en manos de las tinieblas, en manos del enemigo. Entonces, el Señor dice, al redimir, redención es, ¿verdad?, cuando tú pagas un precio para los esclavos. Antes, ¿verdad?, habían esclavos. Entonces, cuando había alguien que quería ser libre, ese esclavo decía, ok, ¿cuánto cuesta la libertad para soltar a este esclavo? Y alguien pagaba y ya ese esclavo era libre. Bueno, el Mesías pagó el precio, Él nos redimió de la ley del pecado y de la muerte, nos redimió y dijo, ok, yo voy a pagar el precio por ti, por ti, por ti, por ti, para que seas libre. Y eso es lo que Él quiere, que vivamos libres y no bajo esclavitud. Hay algo importante, que tú puedes redimir solo lo que es tuyo. Lo que te pertenece. Lo que te pertenece. Bueno. Y cuando Él vino a pagar el precio de redención, vino a pagar el precio de redención por sus hijos que habían sido sometidos a esclavitud por causa de la ley, de las cargas. Entonces Él llega y dice, yo quiero rescatar lo que es mío, ¿cuánto tengo que pagar? La muerte, pues la voy a pagar. Wow, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, hablando de la segunda parte del nuevo mandamiento que Él dio, ¿y por qué Él tenía que dar aquí un nuevo mandamiento? Y dijo Él, ¿por qué? Eso se lo dejo a usted para que usted lo piense.
La segunda parte, él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ama a su prójimo como a usted mismo, usted no le va a hacer daño, usted lo va a bendecir, usted lo va a proteger, usted lo va a cuidar, como usted mismo. Va a tratar de ver en qué forma usted puede hacer que ese prójimo se sienta bien, principalmente, primeramente a los de su casa. ¿Ok? Pero bueno, dice, Jesús cumplió la ley y la palabra establece con toda claridad que las leyes él las escribiría en el corazón del hombre y no en tablas de la ley. De hecho, en una parte que dice también, es aquí que no habitaré más en templo hecho por manos de hombres, ni escribiré sus leyes en tablas, sino que las voy a escribir ¿dónde? En su corazón. Y cuando usted va a hacer algo que usted sabe que no va, no estoy hablando de los creyentes, que no cree. Hay personas que no son creyentes, pero cuando piensan que van a hacer algo y saben que está mal, se aguantan. ¿Por qué? Porque las leyes de él están escritas en el corazón de todo hombre. Que las quiera obedecer o no, eso es otro asunto. Como pasó con el pueblo de Israel, cuando le dieron las leyes, trataban de cumplirlas, muchos no las cumplían. Bueno, ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí lo tiene con toda claridad. Él vino a establecer una época, un nuevo tiempo. Es el momento de la gracia, es el momento del regalo de Dios. Es el tiempo de una dádiva de Dios para el hombre. ¿Y qué está diciendo? Bueno, ya aquello, la ley mosaica y eso, ya no aplica. Ahora lo que aplica es el regalo de Dios para el hombre, la dádiva, la bendición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. El propósito de la ley y de los profetas era establecer las reglas y leyes que había que tener para poder tener orden en el pueblo. Pues todo el mundo, hasta que no le habían dado leyes, todo el mundo hacía lo que quería. Y mataban, y como no había ninguna ley que la gente lo matara, lo mataban y lo enterraban, mira, lo mató y ya. Y había un desorden tremendo. Y entonces la ley, el Señor le da leyes para poner orden. Mira, esto no me agrada, esto no me agrada, tienes que vivir así de esta manera. Y fue una carga para el pueblo. Y eran tantas leyes y aún las que se le añadieron, los maestros de la ley, que ni ellos mismos la podían cumplir, ni ellos mismos. Por eso el Señor los llamó hipócritas. Mire que para usted ponerse las leyes esas, para usted ponerse los zapatos, las sandalias, tenía que ponerse primero el pie derecho, una media, se usaba una media, después tenía que ponerse la media del pie izquierdo, después volver y ponerse la sandalia del pie derecho, después ponerse la del pie izquierdo, después venir a majarse. Así, si usted no hacía eso, usted era un pecador, usted estaba violando, en cosas tan sencillas como esa. Si usted se le cayó un animal en un hoyo, la ley decía que no podía rescatarlo. ¿Pero qué en el día sábado. Sí, en el día sábado. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¿Quién de vosotros cuando se cae el animalito allá, lo deja allí que se muera? ¿O van y lo rescatan? ¿Eh? Somos unos hipócritas. Ahora un dato, el Señor no estableció, Él no le dio nombre a los días. Él habló del primer día, el segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto día, hasta octavo día, habló el Señor. Pero el hombre le dio nombre a los días de la semana. A los días de la semana. Y fueron los romanos los que dieron entonces se establece pues el sábado como el Shabbat, pero antes se contaba de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es su Shabbat? ¿Cuál es su día de descanso? Sí. Pues tenemos que descansar todos los días en nuestro Señor, porque si Jesucristo está en nosotros, Él es el reposo. Él es el descanso, porque si Él vive, si de verdad vive dentro de usted, si en verdad usted lo recibió y usted aceptó la redención de Él, ¿verdad? Como hijo, la libertad del pecado, Él vive en usted. Y si Él vive en usted, usted tiene que reposar en Él cada día de las tareas pesadas, de las angustias, de las preocupaciones. Entonces, Él tiene que ser nuestro reposo y nuestro descanso porque Él vive en nosotros, pero Él no le dio nombre a los días. El Señor habla cuando creó el mundo, ¿verdad? Él habló de días, Él no le dio nombre a los días, pero bueno, el hombre hace las inclusive cosas. los meses también fueron impuestos por los comandos, por César Augusto, agosto, así. Bueno, pero es muy importante eso que estamos hablando, ¿verdad?
Y una pregunta que voy a hacer, yo no la voy a contestar, pero dice que al séptimo día descansó Dios, pero ¿se cansa Dios? Analice eso, ¿se cansa Dios o fue que se deleitó en su obra en el séptimo día? Él no se cansa, no se le pueden poner atributos humanos a nuestro Padre eterno. Él vive fuera del tiempo y fuera de cansancio, fuera de todo eso, eso es para el hombre. ¿Okay? Y pusiste una cosa muy clara, que el Shabbat significa un descanso, por eso que dice en hebreo, que tienes que entrar en el descanso, en el reposo, de confiar en Él y saber que tu nombre está escrito en su libro, en el libro de la vida. No importa lo que ocurra, no importa lo que pase, ahí está tu nombre. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Escuchó bien? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. No podemos mezclar la ley con la gracia porque entonces invalidamos el regalo de Dios al mundo, menospreciamos la vida de nuestro Señor. O vives bajo la ley y sabes que la paga del pecado es muerte, o escoges recibir el regalo de la gracia de Dios al hombre, vida y vida en abundancia. La mayoría de los milagros de Jesús lo hizo en el día sábado y por eso siempre procuraban matarlo. Al hombre de la mano seca, usted sabe que lo sanó en un sábado y en una sinagoga. No solamente que lo sanó, tenía una enseñanza que fue a la sinagoga, el hombre estaba con la mano seca, eso está en Mateo 12, del 9 al 14, se lo leo rapidito. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno allí que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanarle en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja si esta cayera en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Así que la decisión es suya, la ley o la gracia. Y tú sabes por qué procuraron matarle, porque él hacía las cosas, especialmente en el día de reposo, los milagros. Y la ley decía que no se podía hacer nada en el día de milagros, de reposo. Pusieron que el sábado, no, el día de reposo es Shabbat. Puede ser cualquier día que usted aparte para dedicarle al Señor, ese es Shabbat. Te está reposando, te está ahí pensando y soltando las cargas diarias. Exacto. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Seguro que sí. Y el día el Señor lo puso no por él, sino por el hombre. Y si se damos cuenta de que ese día sí, hasta en la ley humana tiene un beneficio, que puede ser cualquier día, pues usted tenga un trabajo de 7 días a la semana y su jefe le dijo, bueno, su día libre es el lunes. Exacto. Porque el Padre nos dio el derecho al ser humano de descansar de las tareas, del trabajo. Ese es el Shabbat de ser. Entonces, ese es su día en que no tiene que pensar que tiene que madrugar para ir al trabajo, esto y el otro, sino que necesita ocuparse, ¿verdad? De su vida personal, de su familia, qué sé yo. Pero cualquier día le dan. Entonces, también cuando el Señor dice, en nuevo mandamiento doy, que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo, con a ti mismo. Pero entonces ya para terminar, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Realmente, ¿cómo se ama usted? Mire, cuando una persona maltrata a otra, es que verdaderamente esa persona no ha aprendido a amarse como nos ama el Señor. No ha aprendido a ver la imagen de semejanza al Señor en él. Porque cuando usted acusa y usted destruye a una persona con la lengua, o usted acusa y usted habla mal, ¿verdad? Y hablamos mal de las personas. Cuando hablamos mal de las personas, entonces yo creo que nosotros mismos no nos amamos porque no estamos viendo la imagen del Señor en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
Entonces, si realmente nos amamos como el Señor nos ama, conforme a su imagen, entonces así mismo vamos a amar a los demás y vamos a mirarlos con empatía, con misericordia y no midiéndolos conforme a nuestra medida, a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, porque siempre queremos medir al hombre de acuerdo a mis conceptos, de acuerdo a lo que yo creo que es. Pero la única medida válida en esta tierra es la medida que el Padre nos ha dado. Él es el único que nos puede medir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Cuando hablamos de algún hijo del Señor, tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces hay que ver que amarás, Señor, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces realmente nos estamos amando, nos estamos viendo como el Señor nos ve, porque cuando vemos la imagen de Él en nosotros es cuando realmente nuestra vida cambia, nuestra manera de hablar cambia y cambia nuestros conceptos hacia los demás. Bueno. Entonces será hasta la próxima semana. Les bendecimos y esperemos que piense realmente qué es lo que usted está celebrando en estos días. Amén. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga grandemente.